En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así sea. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Lunes 8 de noviembre del año 2021, semana número 32 del tiempo ordinario del ciclo B. El color litúrgico para el día de hoy es verde. Las oraciones de la misa son de la semana número 32 del tiempo ordinario. La primera lectura que la liturgia nos sugiere para el día de hoy es tomada del libro de la sabiduría, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Amen la justicia. Amen la justicia. Ustedes, los que gobiernan la tierra, piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta en los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Espíritu Santo, que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la sensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma, observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Palabra de Dios. Interesante lectura esta de la sabiduría, cómo es que este antiguo libro, que es una recopilación de varios dichos de la sabiduría del pueblo durante muchos años, empieza precisamente amando a la sabiduría. La sabiduría a este libro le da una personalidad propia, como si fuera una persona. Vaya, aquí habla de que la sabiduría se deja amar, que la sabiduría ama, que la sabiduría penetra, pero así también castiga. Nos habla de que aquellos que lo buscan con sencillez lo van a encontrar. Esa sabiduría que se manifiesta en el ser y en el qué hacer de todos los días. Se manifiesta en los que en Él confían. Está hablando aquí de que el Señor es quien proporciona la sabiduría. Y una vez que proporciona la sabiduría misma va tomando sus caminos según la personalidad, según la necesidad de la persona. Por eso, en el segundo párrafo nos dice, los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. ¿Qué significa? Que aquellas personas que no actúan con prudencia, que buscan cómo desafiar al Señor, al Todopoderoso, a Dios Padre, siempre terminan en ridículo, porque la insensatez es el no pensar, el no tener la buena acción dentro del corazón. La sabiduría no entra en un alma malvada. Hay que ser limpios, hay que ser dedicados al hermano, ni habita tampoco en un cuerpo sometido al pecado. Recuerden que hemos dicho una y otra vez que el pecado es cuando quitamos los ojos del Señor y los ponemos en cualquier otra parte, en el mundo, en nosotros mismos, en alguna idolatría. Bueno, la sabiduría no entra ahí. A lo mejor el ser malvado actúa con astucia, pero eso es muy diferente de la sabiduría, porque la sabiduría procede del Señor, procede de Dios. Por último nos dice,
La sabiduría es un espíritu amigo del hombre, pero no dejará sin castigo al que blasfeme, porque Dios conoce lo más íntimo del alma. Aquí estamos viendo que aquel que actúa en contra de Dios, ¿ok?, se convierte probablemente en un pecador. Pero aquel que habla mal de Dios, del Espíritu de Dios y de aquellas personas que en un momento dado actúan en favor de Dios, esas no quedarán sin castigo. Y aquí lo dice el Señor. El Señor, el Espíritu, llena toda la tierra, le da consistencia y sabe lo que la lengua dice y lo que el corazón observa. Hay que tener cuidado cuando pidamos Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a dar este espíritu de sabiduría, que es una de las virtudes, uno de los dones del Señor. El Evangelio está tomada del evangelista Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. ¿Qué nos está poniendo aquí Lucas en estos 6 versículos? Versículos del 1 al 6, capítulo 17. 3 problemas muy interesantes. El problema es la ocasión de pecado. No es posible evitar ocasiones de pecado. Por eso el Padre Nuestro dice: líbranos de todo mal. ¿Qué está diciendo en el Padre Nuestro? En el Padre Nuestro está hablando de que la ocasión de pecado está presente, que nos dé la fortaleza de alejarnos de él. Está hablando en palabras directas de la tentación. Líbranos de la tentación y no nos dejes caer en el mal. Es lo que nos está diciendo. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Es cierto, la ocasión de pecado está ahí. No es posible evitar que exista la ocasión de pecado. Pero ¿qué es lo que sucede? Más le valdría si fuéramos ocasión de pecado para la gente sencilla. ¿Quién es la gente sencilla? Técnicamente podríamos decir aquella que no se complica mucho la existencia. Ok, es correcto. Pero también se refiere a los de mente inocente, los de espíritu inocente. ¿Quiénes caen ahí? Los niños. La gente que actúa de buena manera. La gente que cree en el hermano. La gente que piensa que haciendo el bien la otra persona va a responder con bien. Esa es la gente sencilla. Si nosotros le somos ocasión de pecado, entonces vamos a ser castigados rigurosamente. ¿Qué fue lo que les dijo ayer a los fariseos? Ustedes, que eran los encargados de llevar la enseñanza, van a ser rigurosamente castigados.
Aquí el Señor está poniendo el ejemplo. Más te valdría, ¿sí?, arrojarte al mar con una piedra de molino. Un castigo fuerte, un castigo ejemplar para aquellos que atentamos contra la inocencia, contra las personas sencillas y los incitamos, o somos esa ocasión de pecado, somos esa piedra, somos esa cáscara de plátano que los va a hacer tropezar, que los va a hacer resbalar y que simple y sencillamente los va a llevar a el pecado. La otra parte que nos dice, la ofenda. Si tu hermano viene y te ofende, trata de corregirlo. Si se corrige, perdónalo. Pero ¿qué sucede si ese es constante, el ofender y luego el pedir? Ofender y el pedir. Es cierto, a cualquiera va a llegar un momento en que va a decir, ¿de qué se trata esto, pues? Se trata de que no va a tener consecuencia la acción que hiciste. Se trata de que no vas a reconocer el error que estás cometiendo y estás constantemente cayendo en él. Bueno, eso depende de la conciencia del hermano. Pero ¿qué depende de nosotros? El perdonarlo. El saber que el hermano, dentro de sus debilidades, es probable que venga dentro de 5 o 10 minutos, nos vuelva a ofender y a los 15 minutos venga a pedirnos perdón. Eso es lo que nosotros nos corresponde hacer. El que el hermano entienda, el que el hermano corrija, el que el hermano supere esas fallas, le corresponde al hermano. Pero también nos corresponde a nosotros corregirlo. Por eso al principio dice, trata de corregirlo y si se arrepiente, perdónalo. Si se arrepiente, perdónalo. Si no se arrepiente, pues entonces está en el error. Aquí técnicamente podemos decir, si no se arrepiente, no lo perdones. Pero sabemos que el Señor Jesús ve el amor del Padre y ve el error del hermano, que puede ser por ignorancia, que puede ser porque no tiene bien cimentados los valores y está en un constante caer y caer en el pecado. En esta última parte nos dice, los apóstoles le dijeron, aumenta nuestra fe, aumentanos la fe, le dice. Y Jesús que les contesta, si tuvieran fe así de pequeña, así de como esta semillita que ustedes ya conocen, les dice, sería tan fuerte que podrían trasplantar un árbol, pero sin necesidad de utilizar las manos, ordenándoselo al árbol. Por eso dice, arráncate de raíz y plántate en el mar. Eso es lo que le estamos diciendo al árbol cuando tengamos esa fe. Esa fe se refiere al amor que tengamos en las acciones para con nosotros, para con Dios y para con Jesucristo. Son acciones concretas que nos deben de llevar a perdonar al hermano. Bien, la oración colecta del día de hoy, lunes 8 de noviembre de la semana número 32 del tiempo ordinario, donde las oraciones de la misa son de la semana 32 del tiempo ordinario, nos dice, Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina y es un solo Dios, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.